Continuamos compartiendo este taller virtual del IPCBA y ahora le vamos a dar el pase al doctor Gerardo Leota, investigador del CONICET y asesor del consorcio ABC, quien será moderador del taller. Doctor, adelante. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a los asistentes por acompañarnos. Muchas gracias a las autoridades del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina por convocarme para coordinar este taller que intentará resumir las actividades realizadas desde el año 2013 en el marco de trabajo del grupo STEC IPCBA. A continuación voy a hacer una pequeña introducción, una breve introducción sobre la temática. Escherichia coli es parte de la flora natural del intestino del hombre y los animales. Esto no quiere decir que todas las Escherichia coli sean patógenas, pero hay un grupo que sí se destaca por causar enfermedad, tanto en el hombre como en los animales. Y a estas Escherichia coli se las clasifica, se las suele clasificar en 6 grandes grupos. Aquellas cepas que producen enfermedad se las puede agrupar en estas y están basadas en sus factores de virulencia específicos, esta clasificación, en mecanismos de patogenicidad y en los síntomas que producen. Entonces acá tenemos Escherichia coli enterohemorrágico, Escherichia coli enterotoxigénico, Escherichia coli enteropatógeno, Escherichia coli enteroagregativo, Escherichia coli enteroinvasivo y Escherichia coli de adherencia difusa. En los últimos años, décadas, se ha intentado agrupar aquellos particularmente que causan el grupo de Escherichia coli enterohemorrágico, que causan enfermedad severa, diarrea sanguinolenta, en distintos grupos, y en este caso vemos la clasificación de Mohamed Karmali, donde propuso una clasificación basada en seropatotipos, donde se considera la incidencia relativa, la frecuencia de participación en brotes o de causar brotes de este grupo bacteriano, la asociación a enfermedad severa y los serotipos. Esto por supuesto que evolucionó y en el año 2014 EFSA, la Autoridad de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea, propuso esta clasificación, donde tenemos agrupados a todos los STEC, Escherichia coli, productor de toxina Giga, y se los clasifica por los genes de adherencia, porque cada uno de estos grupos tiene un gen de adherencia o un factor de adherencia específico, y aquellos que están asociados con enfermedad severa tienen como factor de adherencia la intimina, que está codificada en el gen EAE. Esto lo vamos a ver a lo largo de todo el taller. Y además, la Unión Europea, EFSA, incluye a los genes A y C y AGGR, que son aquellos que están identificados con Escherichia coli enteroagregativa. Los serogrupos que están asociados, ellos nuclearon los serogrupos que están asociados con enfermedad severa según el riesgo potencial de causar diarrea o causar enfermedad severa, síndrome urémico hemolítico o colitis hemorrágica. Después hay un segundo grupo que tiene los factores de adherencia, pero el riesgo potencial de causar diarrea se considera alto y se desconoce el riesgo potencial de causar enfermedad severa. Y finalmente, un tercer grupo que no tiene siquiera los principales factores de adherencia de los grupos que están asociados con enfermedad en el hombre. Y acá tenemos que el riesgo potencial de causar diarrea directamente se consideraba desconocido en el momento que se hizo esta clasificación. Para el año 2014 se consideraba que había 1.152 serotipos de STEC. Y esta clasificación en compartimientos estancos es bastante limitada y quedó demostrado en los últimos años con la aparición de nuevas cepas emergentes causando enfermedad severa. Y vemos que no es suficiente con este compartimiento y esta clasificación antigua, sino que la posibilidad de transferencia de factores de virulencia hace que cualquiera de los grupos descritos como diarreigénicos de Escherichia coli pueden emerger como un nuevo patógeno que antes desconocíamos. Y en el caso de los genes STX, los podemos ver en varias de los grupos diarreigénicos e inclusive en otras enterobacterias. Ahora, para repasar algunas de las vías de transmisión de STEC, tenemos que tener en cuenta que los animales
están descritos como el principal reservorio, y particularmente el bovino. Bovino que puede ser destinado a la producción de leche, a la producción de carne, y que hay una interacción con el medio ambiente. O sea que está en el medio ambiente estas cepas de Escherichia coli productor de toxina Shiga y que pueden pasar a los animales y de los animales al ambiente. Estos animales, que son naturalmente reservorio, pueden transmitir la bacteria hacia los productos alimenticios. Por ejemplo, a la leche, si se consume cruda, no pasteurizada. Por ejemplo, a la carne. A la carne estamos hablando que el animal puede ser reservorio, pero la carne tiene que estar libre de la bacteria. Y ahí entra el gran desafío de las plantas frigoríficas. Después puede pasar de los animales al agua, particularmente a las napas superficiales, que después es utilizada como agua de bebida para los animales, y también puede ser utilizada como agua de bebida para el hombre si no es potable. De los animales se puede transferir la bacteria a otro tipo de alimentos, por ejemplo vegetales que se riegan con agua contaminada con heces de animales y que se consumen crudos y así pueden llegar al hombre. Tenemos que considerar también la transmisión por contacto directo del hombre con los animales y la contaminación cruzada entre distintos tipos de alimentos, ya sea en la boca de expendio minorista o en el hogar de los consumidores. Y después, no de menos importancia, la transmisión persona a persona. Y finalmente, recordar que la dosis infectiva, al menos para el principal serotipo de Escherichia coli, productor de toxina Shiga, que es O157H7, la dosis infectiva es extremadamente baja, 10 a 100 unidades formadoras de colonia. Identificamos a la vaca como reservorio, pero también se describieron animales, otros tipos de animales como portadores de Escherichia coli, productor de toxina Shiga, y ahí podemos mencionar ovejas, cabras, ciervos, distintos rumiantes silvestres, conejos, perros, gatos, roedores, inclusive roedores silvestres, cerdos, palomas y moluscos bivalvos, entre otros. Y acá pongo con signo de interrogación al hombre y postular quizás el rol que puede llegar a tener el ser humano como reservorio de algunos serotipos que pueden causar enfermedad, particularmente en el hombre. Y ahora sí, un poco de historia y cómo llegamos a esta situación de conformar el grupo STEC y PCBA. Nosotros, mi lugar de trabajo es el Instituto de Genética Veterinaria, Ingeniero Fernando Noel Dulut, en la Facultad de Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata. Soy investigador de CONICET y soy evaluado y debo generar información científica, y lo que intentamos como meta en nuestra línea de investigación es utilizar lo que obtenemos en investigación, los resultados, aplicarlos a la docencia y a la extensión. Extensión del punto de vista genuino, que es devolver a la comunidad lo que la comunidad hace por el sistema científico-tecnológico, que es público, y por el sistema educativo universitario, donde me desempeño, que es una universidad pública. Nosotros empezamos en el año 2009 con el desarrollo y validación de técnicas moleculares para la detección de bacterias patógenas. Un grupo de bacterias entre las cuales estaba STEC O157 y no O157. Publicamos los trabajos, como indican las reglas de juego, en el CONICET, y vimos que con esto no era suficiente. Entonces quisimos aplicar estas técnicas a un proyecto de extensión que dimos en llamar Carnicerías Saludables. Comenzó en el año 2010 y finalizó en el año 2013, la prueba piloto. Este proyecto y este programa fue tomado por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, lo hemos trabajado en conjunto, y llegamos en esta prueba piloto a capacitar docentes de 26 jardines de infantes. Mencioné al IPCBA y también en esta ocasión hemos trabajado con una ONG que es Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico, LUSU. Y de esta manera, a través de los jardines de infantes, llegamos a 4.500 niños de la ciudad de Berisso, de 3 a 5 años, quienes llevaron información a sus padres para la prevención de enfermedades transmitidas por los alimentos y particularmente del SUB. Junto con el IPCBA realizamos la transferencia desde aquel 2011, 2012 que empezamos a trabajar en conjunto. El programa se transfirió a más de 200 municipios de la Argentina que corresponden a 15 jurisdicciones. Además, el programa fue transferido a Uruguay a través del Instituto Nacional de Carnes,
quien lo desarrolló con mucho éxito, y a Paraguay. En Paraguay en este momento se está terminando de implementar la prueba piloto en la ciudad de Asunción. Por supuesto, y nobleza obliga, todos los resultados de la prueba piloto realizada en Berisso están publicados como investigación científica, como un trabajo científico en una muy buena revista. Ahora bien, mientras nosotros estábamos desarrollando el programa Carnicerías Saludables, en el año 2011 se produce un brote de enfermedad transmitida por alimentos, por STEC, un brote de síndrome urémico hemolítico en Alemania. Y el alimento identificado como causante del brote fueron semillas germinadas de fenogreco provenientes de Egipto. Sin embargo, esto tuvo una repercusión muy importante en la comercialización de carne bovina, particularmente de la República Argentina. Y en ese momento, ¿qué es lo que sucedió? Empezaban a identificar los genes STX en cortes envasados al vacío. Cortes, por supuesto, de máxima calidad que corresponden a la cuota Hilton. Entonces ahí empezó una discusión y nos preguntamos, nos hicimos en ese momento las siguientes preguntas. ¿Son patógenas todas las STEC? ¿Podemos detectar y aislar todas las STEC? ¿Es posible justificar este criterio basado en el principio de cautela de tolerancia cero a los genes STX? ¿Podemos asegurar alimentos crudos libres de STEC solo basándonos en buenas prácticas y un sistema de HACCP? Los análisis disponibles, ¿cuánto tiempo demoran? En ese momento un confirmatorio llegaba a durar hasta un mes. Entonces la pregunta fue, ¿qué podemos hacer para reducir la presencia de STEC en la carne bovina bajo estos nuevos lineamientos que está proponiendo la Unión Europea, los puertos de inspección fronteriza basados en el principio de cautela? Y ahí es donde se conforma el grupo de trabajo, el primer grupo estable del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en materia de investigación. Y en este grupo nos propusimos dos grandes ejes estratégicos: capacitación, investigación y desarrollo. Y bajo el concepto de trabajo multidisciplinario. Y en una primera instancia invitamos a participar, o se convocó, a distintas unidades ejecutoras e institutos del CONICET, SENASA, la participación de SENASA, la participación del INTA y también de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad de Buenos Aires. Esto fue en sus orígenes. Respecto de capacitación, para hacer un breve resumen, participamos en foros técnicos internacionales, en el 8º y 9º workshop de laboratorios de referencia de la Unión Europea para Escherichia coli, desarrollados en Roma en el año 2013 y 2014. Participamos por primera vez, y esto es bueno recordarlo, como primer laboratorio americano, y sobre todo un laboratorio de investigación que fue invitado a participar en los interlaboratorios del Centro de Referencia para Escherichia coli de la Unión Europea. Lo hicimos en el 2013 y en el 2014, además de nuestro laboratorio, participó el laboratorio de SENASA, el laboratorio oficial de SENASA para el análisis de STEC. El tercer gran evento en el que participamos fue un workshop organizado en Bruselas, en la ciudad de Bruselas, en Bélgica, en el 2014, y que fue organizado por el IPCBA y la USBB, que es la cámara que nuclea a los importadores de carne bovina. Y con toda esta información y que íbamos generando, organizamos, junto con el CEBACEP, 4 cursos en los años 2014, 15, 16 y 17. Esto respecto a la capacitación. Y sobre investigación y desarrollo no voy a profundizar. Cada trabajo, cada proyecto que fue realizado por el grupo cuenta con una publicación científica, lo cual avala el trabajo realizado, ya que lleva evaluación de pares, y en el transcurso de este taller vamos a profundizar en el resultado de cada uno de estos trabajos realizados. Siempre el abordaje que quisimos dar al grupo de trabajo STEC y PCBA es de cadena agroalimentaria, desde la producción primaria hasta los consumidores, y siempre basándonos en el concepto de una salud. Finalmente, el último trabajo que hemos publicado es esta evaluación cuantitativa de riesgo de síndrome urémico hemolítico asociado al consumo de carne argentina y las implicancias que esto tiene. Para terminar esta breve presentación, quiero mencionar este concepto que aprendí en el Instituto Nacional de Epidemiología, que dice que si las personas caen por un precipicio,
Es más humanitario y económico instalar un cerco de contención en lugar de instalar un hospital en el fondo. Las enfermedades transmitidas por los alimentos son prevenibles y debemos trabajar para identificar la forma más adecuada de poder lograr este objetivo.